tiempo, Dios, te esconderás de mí. El día de hoy nos corresponde Habacuc capítulo 3 del 1 al 15, así que vamos a leer Habacuc del capítulo 3 del 1 al 15 y vamos a leerlo de forma alternada para que podamos participar todos de la lectura. Así que les doy unos segunditos para que lo busquen. Habacuc 3 del 1 al 15 y leemos todos juntos la palabra de Dios. ¿La encontró? Les doy unos segunditos más, así que no sé si alguien me puede traer agüita, por favor, que esta no me gustó. Ahí después les explico por qué. Habacuc 3 del 1 al 15. ¿Ya? Así que si lo tiene, pónganse en pie para que podamos leer de forma alternada, para que participemos todos de la lectura. Dice así Habacuc capítulo 3 del 1 al 15. Oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra que te di. Oh Jehová, amiga tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazme conocer que la ira ha vuelto de tu misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró y se hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron destrozados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos se volvieron. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Guerraste, oh Jehová, contra los ríos guerraste. Fue tu miedo contra el mar, cuando pasaste tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, tus juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron de todos los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad arremetieron para dispersarla, cuyo regocijo era como para devorar a pobre violentamente. Todos juntos el 15. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias en esta tarde en donde estamos reunidos en tu día para alabarte, Señor. Estamos ya en el momento central de este culto, Señor, en donde escuchamos tu palabra, leemos tu palabra, Señor, y tú nos hablas a través de ella, Señor. Te pedimos tu bendición, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos ilumine el entendimiento, Señor, y que podamos comprender tu palabra, podamos comprender lo que tú quieres decirnos hasta el día de hoy, porque tu palabra sigue vigente, Señor. Quédate con nosotros, guíame, Señor, para ser fiel a tu palabra, Señor, y que podamos glorificarte con esto, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Asiento, hermanos.
Tomen sus asientos. Ya estamos en la parte final de Habacuc. Ya nos quedan solamente dos predicaciones, esta y la siguiente. Y nosotros estamos entrando a una parte, a un terreno que es como, llamarlo de alguna forma, una alabanza o una adoración. De hecho, algunos lo tratan o lo describen que estas palabras de Habacuc en realidad es una oración que está haciendo al Señor. Otros también dirán que es una alabanza. Y ciertamente lo que nosotros estamos o acabamos de leer nos refleja eso, que es una oración, una nueva respuesta de Habacuc en esta conversación, en este diálogo que él ha tenido con el Señor. Y para que lo tengamos presente y entendamos más o menos el contexto en el cual nosotros acabamos de leer estas palabras, no podemos olvidar que Dios, o en este caso Habacuc, está hablando directamente con Dios y él parte reclamando o levantando quejas ante Dios por la injusticia que él veía en el reino del sur. Esa es como la antesala de esta discusión. Habacuc observa, ve que hay injusticia y él reclama, le dice a Dios que ¿hasta cuándo tú vas a permitir esto? Pareciera de que tú no eres el Dios de Israel, pareciera que tú no estás gobernando, pareciera que te da lo mismo lo que está pasando acá. Eso es como el tenor de la queja de Habacuc. Luego vemos que Dios le responde a Habacuc y Dios le dice que el juicio, la justicia, no tarda en demorar y vendrá a través de una nación pagana, una nación que no conoce a Dios, una nación idólatra. En este caso son los caldeos o los babilónicos, que van a llegar al reino del sur a dominar y destruir, obviamente. Entonces Habacuc como que siente de que es injusto esto. ¿Cómo es posible de que si te estamos pidiendo que tú hagas justicia, que tú obres para bien hacia nosotros, tú nos traes una nación que al final lo que va a hacer es todo lo contrario? Y Dios le responde a Habacuc y le dice que en realidad va a ocupar a Babilonia para hacer juicio, pero luego Babilonia va a ser juzgada, porque la justicia de Dios permanece, no cambia. Por lo tanto, Dios hará juicio con Israel o el pueblo del sur, pero luego también lo hará con Babilonia. Y en eso nosotros tuvimos las dos últimas predicaciones, en las cuales estuvimos hablando sobre estos ayes, o estos ay, en donde el Señor reclama o le confronta o recrimina la pecaminosidad y la injusticia de Babilonia, una nación que era idolátrica, que buscaba enriquecerse, buscaba dominar a costa de muertes, a costa de engaños, a costa de cosas que no son correctamente ante los ojos de Dios. Y eso es lo que reclama y lo que leíamos en el capítulo 2, que son estos ay del Señor contra los babilónicos. Entonces, después de haber escuchado todo esto, después de toda esta conversación que tiene Dios con Habacuc, en donde Dios responde, en donde Dios da su verdad al profeta, vemos que Habacuc empieza a orar al Señor. Y es lo que nosotros leemos acá. Vemos una especie de oración que también es una adoración. Y es bien interesante esto porque el libro o la historia no está moviendo a eso. Estamos pasando desde la incomodidad que tenía Habacuc a la adoración, a una palabra de adoración, de declaración, de confianza en el Señor. Y de hecho eso lo vamos a ver la próxima semana, en la próxima predicación, que tiene que ver con esto, cómo yo respondo ante la incertidumbre que muchas veces vemos y también confiando en Dios, en la soberanía de Él. Por lo tanto, claramente vemos esta idea de pasar de la incomodidad a la adoración o también desde la duda hasta la confianza en el Señor. Porque Habacuc nos presenta esa idea de la duda. ¿Será que Dios es justo? ¿Será que a Dios le importa hacer justicia? Eso es lo que nos plantea Habacuc. Y finalmente va a terminar adorando
al Señor. Y es muy maravilloso cómo hace ese cambio el profeta. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a hablar de la oración de Habacuc, que son los primeros 15 versículos de este texto. Así que, como usted sabrá, este texto o este tipo de poema o de oración que está acá tiene mucho lenguaje figurado. Hay mucho lenguaje figurado que posiblemente nos va a, no sé cómo ya decirlo, pero nos va a complicar el entender a qué hace referencia con ciertas palabras, por ejemplo, o a qué estará apuntando. Pero la verdad es que está apuntando una idea general que es bien interesante. Y para iniciar quiero mostrar cómo Habacuc parte orando al Señor con humildad, que es los versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que dice ahí? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Fíjense lo primero que está diciendo Habacuc acá. He oído tu palabra y temí. Y eso refleja o demuestra la actitud que debe tener el creyente frente a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cómo terminaba el capítulo 2? ¿Lo tiene ahí a mano? Una página más atrás. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, estos dos capítulos están conectados, no son dos ideas aisladas. Habacuc en la parte final del capítulo 2 nos está llevando mentalmente a la idea de un templo, de adorar. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y luego dice, oh Jehová, versículo 2 del capítulo 3, he oído tu palabra y temí. Y este es un acto de referencia y de humildad que nos demuestra a Habacuc, que ciertamente tenemos que tener cuando estamos frente a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y aquí claramente Habacuc está pidiendo al Señor que haya un avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y nosotros por lo general tenemos esta idea un poco errónea de que el avivamiento tiene que ver con manifestaciones o un poco de desorden incluso. Cuando la verdad es que bíblicamente y también en cierto sentido la historia de la iglesia así lo confirma, es que los avivamientos se dan básicamente cuando el pueblo de Dios se reencuentra con Dios. Cuando el pueblo se reencuentra con su palabra. Cuando el pueblo se reencuentra con la verdad de Dios. Y es interesante porque lo que Habacuc está pidiendo es que el Señor sea el que avive esa obra en esos tiempos. El Señor sea el que traiga un avivamiento al pueblo del sur. Acuérdense el contexto en el cual estamos. Un pueblo pecador, un reino pecador, que sabe que viene la condenación eterna, que está lejos de Dios, que ha caído en la idolatría, que sabe que va a venir otra nación a destruir, y aún así Habacuc está pidiendo, aviva tu obra en los tiempos. Es como decir, Señor, ¿estamos mal? ¿Todo lo que está pasando es adverso? Nada de lo que queremos, de lo que estamos haciendo funciona. Pareciera de que tú no nos amas. No tenemos esperanza posiblemente, pero aún así, aviva esta obra. Aún así, trae arrepentimiento. Aún así, haznos volver a la adoración. Y yo les quiero hacer la pregunta, hermanos. Si es esa nuestra actitud muchas veces ante la vida.
¿Es esa nuestra actitud muchas veces cuando vemos que al menos la mano del Señor no está con nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando estamos pasando por situaciones adversas? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando atravesamos por el dolor? ¿Buscamos al Señor? ¿Estamos callados ante su presencia? ¿Recordamos su palabra o tememos? ¿O muchas veces queremos enfrentar las adversidades a través de medios humanos? Muchas veces eso nos pasa. Estando en plena incerteza, incertidumbre por las cosas que nos están ocurriendo, en vez de acudir al Señor en actitud reverente y temer, como dice Habacuc, no pedimos al Señor que Él reavive su obra en nuestra vida, en nuestra iglesia. A veces dejamos al Señor como el último recurso, la última solución a nuestros problemas. Habacuc nos enseña lo contrario, que en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, lo que tenemos que hacer es postrarnos ante Él y pedir que reavive su obra en nuestra vida, en nuestra iglesia. Basta con mirar el pasar o el presente de esta iglesia para darnos cuenta que es el Señor el que hace la obra. Es el Señor el que la reaviva. Yo a veces honestamente discrepo un poco cuando se nos dice que tenemos que elaborar proyectos, planes de trabajo para que la iglesia crezca y la iglesia salga adelante. No. La iglesia es del Señor. La obra es del Señor. Y si usted se ha dado cuenta, sin mediar ningún proyecto formal, nada, el Señor ha trabajado como Él quiere. Y el Señor ha hecho eso. Pero eso también fue de la mano de un trabajo silencioso de muchos hermanos, que oraban, que pedían al Señor que reavivara esta obra. Y el Señor responde. Por tanto, yo quiero invitarles, hermanos, a que tengamos eso presente. Que en los momentos complejos y difíciles, Dios nos llama a que nos acerquemos a Él con humildad y que pidamos que Él vaya haciendo como Él quiere en nuestra vida y que podamos confiar en Él. Porque ciertamente Habacuc nos va a llevar a confiar en las obras que ha hecho Dios con su pueblo y con nosotros. Versículo 3 al 7 nos va a llevar a adorar a este Dios que ha hecho grandes cosas en la historia. ¿Qué dicen los versículos? Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Claramente lo que está haciendo Habacuc acá es recordar las obras portentosas de Dios en la historia. Estamos en pleno Israel acá. Y ciertamente aquí hay muchas referencias a la obra de Dios. Su gloria cubrió los cielos. Algunos dicen que está haciendo referencia a Dios cuando cuidaba en el desierto, que los libraba del calor, por ejemplo. Por otro lado también dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Algunos también lo conectan esto con las plagas de Egipto, de cómo las plagas o el poder de Dios trajo también o venía de la mano con juicio y muerte.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Habacuc con estas palabras? Está recordando el poder de Dios. Está orando y adorando a Dios, recordando lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él ha hecho y posiblemente lo que Él hará. Y acá hay un principio interesante, hermanos, que yo creo que es importante que lo conozcamos. Para adorar correctamente a Dios, yo creo que hay que conocerlo correctamente. No podemos pretender adorar a Dios y sentir que adoramos a Dios si no lo conocemos. O peor aún, si no nos interesa conocerle. Lo que está haciendo Habacuc acá es recordar lo que Dios ha hecho. Es recordar su fidelidad, recordar su poder, recordar su carácter. Y a través de eso Él confía. Nuevamente yo les quiero hacer la pregunta. ¿Estamos recordando o no quién es Dios cuando nos acercamos a Él para pedirle cosas? Cuando estamos en problemas y en dificultad, ¿estamos realmente pidiendo a Dios que nos ayude, que nos sane o que nos libre del mal, sabiendo que Él puede hacerlo? O a veces lo hacemos con la duda. Puede ser que Dios pueda hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios es soberano. Y estas palabras que nosotros acabamos de leer acá nos recuerdan eso, que Dios es soberano en la historia. Y que cada evento, cada circunstancia, cada suceso que ocurre en tu vida, en la vida de la iglesia y lo que ocurrió en la historia de Israel, está en las manos de Dios. Por lo tanto, Dios nos llama a confiar, a descansar en Él. A que a pesar de estar en la incertidumbre, en la incerteza, en la duda, podamos declarar y confiar en que estamos seguros en Él. Muchas veces no lo hacemos, hermanos. Muchas veces dejamos a Dios como última solución, como el plan B o C para nuestra vida. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a confiar en sus proezas, en su pacto, en su fidelidad, en lo que Él ha hecho, hace y hará. Versículos 8 al 15 nos refleja nuevamente esta idea de el Dios guerrero victorioso que lucha por nosotros y que no hay nada que le pueda hacer frente. ¿Qué dicen estos versículos? ¿Te airaste, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu furia contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Tus juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era
como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Sin duda es un lenguaje poético lo que está narrando acá Habacuc. Y lo que está haciendo es describir la grandeza de Dios. Es describir su poder. Que no hay nada que le pueda hacer frente, que no hay nada que pueda aminorar este poder de Dios. Y que finalmente Él cumple con lo que ha prometido. Y eso es importante para tanto Israel en este caso como para nosotros. Que la misma historia, los mismos eventos que nosotros conocemos y sabemos, nos muestran que Dios es poderoso. Dios tiene todo el poder. No hay ejército que pueda ganarle. No hay enemigo que pueda torcerle la mano. Muchas veces, hermanos, en los círculos evangélicos o cristianos, está esta idea de que la vida cristiana es como una lucha entre el poder de Dios y el poder de Satanás. No sé si usted lo ha escuchado así, de que casi Satanás está a la par de Dios. Y que a veces incluso pareciera que Satanás le está ganando. La verdad es que la misma Biblia nos muestra que no es así. La misma palabra nos muestra que no es así. La palabra nos muestra de que Dios es victorioso, que Dios es soberano y que no hay poder en este mundo que pueda ganarle. Y eso, hermanos, tiene implicaciones prácticas potentes para cada uno de nosotros. En primer lugar, Dios está contigo. No hay nada que te pueda alejar de Él, como diría el apóstol Pablo. Ni lo alto ni lo bajo. Nada que nos puede separar de Él. Tu salvación está en las manos del Señor. No hicimos nada para tenerla, ciertamente. Pero tampoco tenemos que hacer nada para conservarla. Porque Dios la sostiene con su mano poderosa. No hay nada que el enemigo pueda hacer que nos separe del Señor. No hay poder, no hay imperio, no hay nación, gobierno que le pueda hacer frente al Señor. Y esa es una verdad que tenemos que tener presentes. Esa es una verdad que tenemos que creer y confiar en ella. Que no hay nada en este mundo que pueda hacerle frente al Señor. Hay algo interesante, hermanos, acá. Que el versículo 13 nos muestra o nos presenta la idea de el ungido. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriste el cimiento hasta la roca. Algunos mencionan de que acá en Habacuc, en este pasaje bíblico, se está hablando de Jesús, el ungido. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. ¿Qué es lo que nos está diciendo, o qué es lo que estaría diciendo de forma quizás más oscura o encubierta? Que Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su ungido. Fíjense cómo muchos años antes de que estuviese el Señor en la tierra, ya vemos esta promesa o este recordatorio de lo que Dios hace. Dios socorre a su pueblo y Dios socorre a su ungido. Y ciertamente eso nos apunta a Jesús. Nos apunta a su obra, a lo que Él hizo.
y que incluso en su ministerio fue respaldado por Dios Padre. El ungido nunca estuvo solo, siempre fue socorrido por el Señor. Finalmente, y respondiendo a la duda que planteaba Habacuc, ¿qué va a pasar con Babilonia? Porque una nación pagana pareciera que triunfa. Bueno, este relato que acabamos de ver nos muestra nuevamente la justicia de Dios. Que las naciones enemigas van a ser destruidas. Todas aquellas naciones que oprimen y que causan daño al pueblo de Dios serán oprimidas. ¿No les parece maravilloso eso? Yo creo que ciertamente lo tenemos conectado con Israel, pero conéctelo con nuestra realidad. Como muchas veces nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Él, somos oprimidos también por poderes. Somos perseguidos por poderes terrenales, imperios, ideologías. ¿Y qué nos dice el Señor? Que todo eso será destruido. Que Él en su justicia y en su soberanía está guiando esta historia a fin de mostrar su gloria a través del juicio. Por lo tanto, hermanos, eso también nos lleva a confiar en el Señor. Podrá ser que tengamos un panorama incierto, un panorama adverso, con mucha dificultad, siendo perseguidos y oprimidos por el enemigo. Pero Dios nos muestra y nos dice, confía en mí, yo he vencido. Y si este enemigo pareciera que está ganando esta batalla, no te preocupes, porque no hay ejército que pueda contra el Señor. La misma Escritura nos muestra que llegará un día en donde muchos, al contemplar la gloria de Dios, o la presencia de Dios, mejor dicho, van a desear que montes caigan sobre él. Van a desear ocultarse ante el poder de Dios. El Señor nos llama a confiar en eso también. En que todo poder, toda fuerza maligna que está contra la iglesia, que está contra su pueblo, será derrotada. Todo enemigo del Señor tendrá su justo juicio. Para concluir, hermanos, quiero invitarles a reflexionar en torno a lo que hemos leído y conversado sobre esto. En primer lugar, hermanos, ¿cómo es nuestra actitud frente a la adversidad? Y tiene que ver con lo primero que conversábamos. ¿Estamos realmente acudiendo a Dios? ¿O estamos dejando a Dios de lado y lo tenemos como plan B ante nuestra adversidad? Habacuc nos remonta y nos muestra esta idea de él frente al templo de Dios, en donde está todo en silencio y él escuchó, vio, temió y cayó. El Señor nos llama a eso, a vivir también en humildad y a esperar en Él, confiar en su bondad. Por otro lado también, hermanos, ¿estás recordando constantemente lo que Dios ha hecho en tu vida? Así como Habacuc nos remontaba a las poderosas obras que había hecho el Señor a través de Israel, ya sea en el desierto o en Egipto. ¿Estás tú constantemente recordando lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Recuerdas el amor que Dios ha tenido contigo? ¿De dónde te ha sacado? ¿En dónde estabas tú tiempo atrás? Dios nos llama a recordar su amor, a recordar su fidelidad, a tener siempre presente su carácter, sus atributos, para que podamos adorarle correctamente. Y finalmente, Dios nos llama a confiar en su soberanía y en su poder.
en que podamos adorar a este Dios reconociendo su grandeza, reconociéndolo como el Dios de la historia, ese Dios que tiene todo bajo control y que no hay nada que se le escape de su mano. Ese es el Dios de las Escrituras. Y ese es el Dios en el cual creemos, hermanos. No creemos en un Dios chico que se adapta a las circunstancias. Nuestro Dios está en los cielos, como decía el salmista. Todo lo que quiso hacer, ha hecho. Ese es nuestro Dios, hermano. Les invito a orar. Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos das para escuchar, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando y obrando, Señor, en nosotros. A que podamos, Señor, recordar, a tener siempre en mente, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos conocerte. Que deseemos, Señor, tener una relación contigo. Que nuestra adoración sea motivada, Señor, por tus grandezas. Que podamos admirarnos día a día, cada mañana, por lo que tú haces, Señor. Ayúdanos a no ser conformistas, Señor. A que cada día, a que cada amanecer, Señor, podamos impresionarnos y agradecerte por lo que tú haces, Señor. Ayúdanos a recordar, a tener siempre presente, Señor, lo que tú has hecho, a tener presente quién eres tú, a tener presente cómo te has revelado, Señor, a través de grandes eventos en la historia, pero también a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, Señor. Que nuestra confianza siempre esté en ti. Que nuestra confianza, Señor, esté en que confiamos en un Dios soberano. Que confiamos en un Dios que es dueño de la historia. Que confiamos en un Dios que ha vencido al enemigo, Señor. Y que nada ni nadie nos pueda arrebatar de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por esta confianza. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda que tú no abandonaste a tu pueblo, que tú te acordaste y socorriste a tu ungido, Señor. En ese Dios confiamos. En un Dios que está atento, un Dios que está activo en la historia. Un Dios que se relaciona con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque podemos reconocer tus grandezas. Adorarte, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Nadie ni nada es como tú. Nada se compara a ti, Señor. Y así como Habacuc estaba frente a tu presencia, contemplando tu santo templo, Señor, así también queremos estar nosotros. Escuchar tu voz y temer. Escuchar tu voz y callar. Pero también escuchar tu voz y obedecer. Ayúdanos, Señor, a ser siempre fieles a tu palabra. A confiar en ti, sea cual sea la circunstancia, Señor. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.